Hola amigos. Oh, Dani. Soltó la Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Baruch y en esta ocasión les voy a presentar cómo es ser médico en el 2020. Si tú eres estudiante de medicina, si tú eres médico o si simplemente te gustaría saber cómo la están pasando los médicos hoy en día, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like, que compartas este video y que me acompañes a ver la siguiente entrevista. ¡Vamos! Hola amigos, hoy tenemos el placer de estar con unos amigos míos. Hoy vamos a entrevistar a algunos doctores. Los presento, él es mi amigo el doctor Raya y ella es mi amiga la doctora Maribel. Como pueden ver el título del video, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca cómo es ser médico actualmente en el 2020. Entonces, bueno, para comenzar, esto de la pandemia, el 27 de febrero, pues apenas empezábamos a ver el primer caso aquí en el país. Para el 11 de marzo, se declara que es una pandemia mundial, ¿no? Pero para el 30 del mismo mes se declara emergencia sanitaria y pues obviamente hay un cambio enorme en lo que es toda la organización de los hospitales. ¿Cómo es la primera impresión ante el COVID? O sea, ¿cómo vivieron ustedes esta transición de que de repente llegas un día a tu trabajo, te dicen que hay emergencia sanitaria y empieza a haber todo este tipo de cambios? Fue un cambio muy drástico, fue un cambio en el que nosotros empezamos a adaptarnos al equipo de protección personal. Ya lo usábamos, pero el usarlo de forma continua, tantas horas, el tener que atender pacientes con características muy especiales como son los pacientes con COVID, pues sí nos llevó un tiempo de adaptación, pero todos lo hicimos con mucho esfuerzo y con un gusto enorme. La mayoría de mis compañeros se veían muy comprometidos. Claro, Dani. Sí hubo un compromiso muy grande de parte médico, de parte de todo el servicio hospitalario en todos los aspectos, pero yo creo que nunca se quitó el temor, el miedo de que era algo nuevo, algo que a lo mejor no estábamos familiarizados y algo con lo que nos teníamos que adaptarnos tanto físicamente con el equipo de protección personal y emocionalmente. No es solo mantenernos trabajando y apoyando a los pacientes, sino cuidándonos a nosotros mismos, cuidándonos entre nosotros como compañeros y pues aprendiendo, porque no todos sabíamos utilizar el equipo de protección personal, no todos tuvimos la fortuna de ser capacitados, no todos teníamos un acceso a una información nueva, y si era temor a contagiarnos nosotros mismos, a atender mal al paciente, a pues brindarle lo necesario para mejorar toda la situación. Entonces sí fue muy rápido el cambio, muy drástico. Nosotros estábamos acostumbrados a atender pacientes comúnmente, patologías a lo mejor urgentes, sencillas, pero era muy diferente atender a un paciente respiratorio como un catarro común, una infección, una neumonía, atender algo así. Nos enfrentamos a muchos cambios que no estábamos acostumbrados, tratamientos, estudios de gabinete, estudios de imagen, con los que a lo mejor no estamos muy familiarizados, que tuvimos que investigar mucho, tuvimos que aprender mucho y tuvimos que encajar en esta nueva realidad que pues ya nos estamos enfrentando. Y me surge ahorita que mencionan estas situaciones, ¿cuál podrían decir que fue el mayor reto que ustedes tuvieron que vivir cuando se empieza esta transición? Si fue realmente la capacitación, como ustedes mencionan, o el equipo de protección, ¿cómo fue ese traslado? Porque obviamente no todos los hospitales estaban listos o preparados para adaptarse a esa transición de volverse hospitales COVID. Ustedes imagino que trabajan en distintos hospitales. ¿Cuál fue el mayor reto como médico que puedan decir que se vio comprometida pues su profesión? El uso del equipo de protección personal. Es un equipo de protección personal que tiene ciertas características, son varias capas en el cuerpo, es
un cubrebocas que tiene también varias capas y que de alguna manera nos provoca pues, sudoración excesiva, presión en diferentes puntos, como los gogles que nos presionan el área de la frente, el área de alrededor de los ojos. De repente acostumbrar a nuestro cuerpo a rutinas a las que no estaba acostumbrado, como retención de orina, por ejemplo, porque al colocarse el equipo, un equipo que es caro y es difícil de conseguir, pues teníamos que soportar las jornadas con pues esa situación de aguantar el tema de orinar. Sudábamos porque estamos en verano, hay sudoración excesiva, hay, pues sí, precisamente es eso lo que más me ha costado trabajo. Sí, yo creo que igual el mantener esta educación del equipo de protección personal fue difícil aprender, difícil colocártelo, difícil quitártelo, que era muy cuidadoso porque si no, pues tenías el riesgo de contaminarte tú mismo. El mismo estrés que vivimos al estar con tanto equipo, no es lo mismo estar solo con un cubrebocas, estar con el cubrebocas, la mascarilla, la gorra, la careta, bastantes, los gogles. Entonces hubo un momento en que entramos en ansiedad, muchos médicos entramos en el momento en que nos teníamos que colocar el equipo y pues persignarte, estarte haciendo toda tu preparación para entrar a revisar a los pacientes y entrar en ansiedad. ¿Por qué? Porque no puedes respirar, porque no puedes mantener una buena función en tu mismo cuerpo. El estar con el equipo completo, el cubrebocas, va disminuyendo un poco la oxigenación en nuestros mismos organismos, y entonces eso te va provocando varias cosas, cefalea, dolor de cabeza, varias cositas que te tienes que adaptar y aguantar al principio. Y es que es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, uno que tiene el gusto de convivir con ustedes, de conocerlos, pues sabe de este tipo de vivencias, ¿no? Realmente hay jornadas de trabajo que comprenden 12 horas, 8 horas, incluso algunos doctores de 24 horas, ¿no? Que son pocos los casos, pero no existen ese tipo de jornadas. Y es lo que a mí me llama mucho la atención. Ustedes me comentaban que las veces que han llegado a entrar al área COVID es ponerse el traje, y hay muchas cosas que la gente no sabe, ¿no? Como que ustedes no pueden ir al baño a hacer sus necesidades primarias de orinar, de cagar. No pueden ustedes rascarse la cara si tienen comezón, no pueden ingerir alimento alguno hasta que se termine su jornada de trabajo, ¿no? Inicialmente, como cuando comenzó todo esto, pues nadie estaba preparado. Obviamente, pues a lo mejor la desinformación y la falta del equipo, pues dificultó todo esto, ¿no? Posteriormente, ya que nos fuimos preparando, que pues obviamente el país empezó a tomar las medidas pertinentes, ¿cómo nos afecta a ustedes cuando, digamos que a la mitad de este progreso, de este proceso, empiezan a correr ciertos rumores de que los doctores son malos, que empiezan a salir noticias de que agredieron a fulanito de tal porque venía con bata de doctor, o que no los dejan tomar taxis, o esta situación de que les estaban quitando el líquido de las rodillas, o que estaban mandando las neuronas, o que estaban matando a la gente? O sea, ¿cómo es como médico el hacer tu profesión y que de repente corre una serie de mitos alrededor de ti? ¿Realmente ustedes se vieron afectados o viceversa? ¿Vieron como una respuesta positiva de la gente que tenía contacto con ustedes? Yo te puedo decir que después de vivir lo del equipo de protección personal y ese periodo de adaptación, estuve un periodo con insomnio, con un estrés niveles muy altos, y cuando veía las noticias y veía ese tipo de situaciones, el estrés se incrementaba y yo pensaba, posiblemente puede ser que me suceda algo en la calle o en la consulta. Sin embargo, hasta el momento ha sido, a los pacientes que me ha tocado tratar, ha sido muy positiva la respuesta, porque han sido pacientes comprometidos en su tratamiento, en el seguimiento de las indicaciones, y han evolucionado favorablemente. Hay casos en donde ya llegan muy graves, en donde ya no hay mucho que hacer, y sí, a todo el personal de salud nos duele el ver un paciente sufriendo y el ver un pacientito que ya no tiene posibilidades de vida, pero nos esforzamos mucho. El ver a los pacientes, al ver a la gente afuera sin cubrebocas, sin protección, es muy frustrante para nosotros, pero hasta ahora afortunadamente no ha habido algún tipo de agresión conmigo, y ese tipo de ansiedad que me estaba dando ya ha disminuido. ¿A ti qué tal
te ha afectado ese tema? ¿Realmente has vivido algún tipo de discriminación o un acto de violencia hacia tu persona? Yo creo que no, Dani, pero porque estamos acostumbrados a la forma de interpretar de los pacientes. Sabemos que los pacientes, los familiares tienen una interpretación muy diferente a la de nosotros y aceptamos su interpretación y aceptamos que ellos no pueden estar a lo mejor a la misma par que la comunicación que nosotros tenemos, y tratamos de entenderlos, tratamos de ser empáticos en eso. No nos han a lo mejor agredido físicamente, verbalmente, pero sí nos dio temor de estar en la calle con nuestro uniforme, sí nos dio temor de a lo mejor tomar un transporte público y que nos lo negaran. Entonces pues tuvimos que adaptarnos también, irnos de civil, pues estar al pendiente de todo lo que pudiera pasar, todas las agresiones. Y pues yo creo que esto a lo mejor ha sido en parte de nosotros, porque tratamos de explicarle bien a los pacientes, a los familiares, que no queden dudas y pues que no se malinterpreten las cosas, ¿no? Yo creo que el asunto de el líquido de las rodillas, el daño que supuestamente se estaba haciendo a los pacientes, pues es mala información, y es precisamente porque los mismos familiares no tienen la delicadeza de preguntar, de asegurarse, de no quedarse con sus dudas, porque yo creo que nosotros no estamos en la posición de negarnos a resolver sus dudas. A lo mejor tenemos mucho trabajo, pero en un tiempo libre que tengamos, nos dedicamos a resolver sus dudas y a explicar bien las patologías. Entonces, al menos por nuestras partes no hemos tenido agresiones como tal. A mí me ha tocado que algunos de mis vecinos que conocen que soy médico me han en la calle dicho muchas gracias, que está apoyando al país en este aspecto. Me han aplaudido, que sí, el temor, yo como hijo, como un miembro de una familia, es llegar a contaminarlos. Claro, hay que tomar todas las medidas necesarias, llegar a casa, y yo en lo personal pues he tenido que alejarme de algunos familiares. A lo mejor lo verán mal, a lo mejor lo verán bien, pero es por su propio bien, y pues yo prefiero a lo mejor estar mal con ellos a que los pueda llegar a contagiar, ¿no? Y sea malinterpretado, pero evidentemente, bueno, a veces la falta de información, el desconocimiento, pues ha generado bastante, ¿cómo llamarlo? Especulaciones, ¿no? En este sentido de que de repente decían, no, es que no se junten con los médicos porque son asintomáticos, todos son asintomáticos, y este tipo de rumores, ¿no? Obviamente, el punto de esta entrevista es que entendamos, ¿no? Detrás de estos uniformes, de estos equipos quirúrgicos, de estas mascarillas que estamos usando ahorita mismo, pues ustedes pueden ver a lo mejor a un doctor, a una doctora, y dicen, no, es que los doctores, y es su obligación, y es su trabajo. Sí, claro que es su profesión, evidentemente para esto estudiaron, para esto se prepararon bastantes años, pero llegamos al mismo punto que todos, ¿no? Obviamente todos tenemos profesiones o nos dedicamos a algo en específico, tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero hay a veces situaciones que nos sobrepasan. En este caso la pandemia vino a hacer un cambio radical completamente en el estilo de vida de todos ustedes. Independientemente de que a toda la sociedad nos afectó, hablo específicamente de los médicos, porque a lo mejor en muchos trabajos dijeron, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a dar la opción de dar el trabajo en línea, el home office, toda esta situación, pero ¿cómo das una consulta en línea? ¿Cómo atiendes a un paciente en línea? O sea, ustedes evidentemente no podían retroceder de esa primera línea, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo lo comentas, ¿no? Tú, Raya, en esta situación de que, sabes que inclusive mi propia familia tengo que tomar medidas de precaución, y no siempre la gente lo ve bien, ¿no? Pero es lo que vuelvo a lo mismo. Realmente, durante esta pandemia, pues han sucedido bastantes cosas. Lo que comentabas, ¿no? La doctora Maribel comentaba que el impacto, ¿no?, que tiene emocionalmente también esta situación, ¿no? El estrés de saber que obviamente hoy vas a salir a hacer tu trabajo de la mejor manera y no sabes si por algún descuido, no tuyo y de otra persona, te puedes llegar a contagiar, ¿no? La frustración de decir, ¿sabes qué? Voy a mi área de trabajo, me cuido, uso todo lo necesario, a lo mejor yo salgo, ya me he visto de civil por precaución, y en el transporte me encuentro que las personas con las que voy no tienen el cubrebocas, no lo saben usar bien, porque esa es otra, a lo mejor llevan el equipo pero no lo saben usar bien, y toda esta situación pues
sí causa cierta frustración. Realmente, uno que está del otro lado, uno que no es médico en mi caso, no sabe nada de lo que ustedes viven, ¿no? Yo solamente me limito a lo que puedo obtener de los medios de comunicación y hasta ahí. Pero volvemos a lo mismo, más allá de ser doctores, pues son personas, ¿no? Ustedes lo comentaban, son hijos, son hermanos. Obviamente tienen el miedo de llegar a casa y de repente escuchar que tu familiar empezó a toser o que se empezó a sentir mal y sentir como de cierta manera esa culpabilidad, ¿no? De decir, yo por hacer mi trabajo, por mi profesión, pues puedo poner en riesgo a mi familia, ¿no? ¿Cómo es el llegar a casa y realmente cambió su rutina como estaban acostumbrados? Yo imagino que sí, porque tienen que tener bastante cuidado, ¿no? Pero ¿cómo es su rutina cuando llegan a casa? ¿Qué es lo que hacen y qué precauciones toman precisamente ante esto que estamos viviendo? La rutina comienza desde antes de salir del centro de trabajo. Desde ahí comienza, desde que termina el turno, nosotros pensando también en que nos vamos a trasladar, vamos a estar en la vía pública, vamos a tomar un taxi, por ejemplo. Nosotros nos preparamos, nos cambiamos de ropa, nos aseamos para poder salir en buenas condiciones. Utilizamos equipo de protección para poder salir también, cubrebocas, y de alguna manera pues cubrimos esa parte. Al llegar a la casa ha cambiado totalmente la rutina, ha sido un proceso de desinfección del calzado, nos lo retiramos, ya está un área específica de la casa equipada para poder realizar un ingreso seguro al hogar, en donde también hay un retiro de ropa al ingresar, se guarda en bolsas especiales. Entonces sí, ha cambiado mucho, pero ha sido pues de alguna manera una rutina a la que ya me acostumbré y a la que de alguna manera ya va a ser permanente a partir de aquí. Claro, lo mismo que comentó Maribel, sin en cambio, a lo mejor en mí, yo creo que al hacer todo este cambio, toda esta sanitización del hogar, te acostumbras, llega a ser algo que se vuelve rutinario y se vuelve algo común. Pero al menos en mi aspecto, cuando te encuentras que tu familiar llega de visita, no trae o no hace la adecuada sanitización, tú dices, ¿yo por qué estoy haciendo tanto esto? Para protegerme, proteger a mi familia directa, y las demás personas no entienden. Entonces eso es lo más frustrante. Tratas de orientar, de hacer que tu familia pues trate de hacer lo mismo. A lo mejor no va a ser de la misma forma, pero lo tratas de implementar y te frustra cuando no se hace, ¿no? Entonces sí es algo que deberíamos de arreglar desde nuestras casas. Y vaya que es importante, ¿no? Porque realmente es como volvemos, o sea, todo empieza desde la casa. Realmente, independientemente de la profesión que tengamos, todos tenemos que ser conscientes que desde que empezó esta situación de la pandemia se dijo, no salgan si no es necesario, no visiten a sus familiares si no es necesario, compren, pues traten de no hacer compras de pánico, manejar la situación, ¿no? Yo creo que realmente es muy importante escucharlos a ustedes como profesionistas y ver este lado de atrás, ¿no? Porque en ocasiones yo llegué a observar en los hospitales que la saturación de los hospitales era increíble. Realmente la cantidad de médicos que teníamos disponibles en hospitales para la cantidad de pacientes que llegamos a tener cuando llegamos al pico fue algo devastador. Yo veía que muchos de ustedes llegaban, se preparaban, salían a las 8 y eran las 10, 11 de la noche y iban saliendo, ¿no? Y me decían, ¿qué onda, Dani? Vengo saliendo apenas. Y aún quedan muchos pacientes por atender, ¿no? Y realmente el punto de esto es que la gente esté consciente, que seamos conscientes de que ellos están haciendo su trabajo lo mejor posible. Evidentemente, conforme el tiempo fue avanzando, todos los procesos se fueron haciendo de mejor manera, se fueron organizando de mejor manera, se empezaron a hacer protocolos, a capacitar médicos, a dividir el trabajo, y esto facilitó mucho esto, ¿no? Obviamente hay situaciones en las que se sobrepasan los hospitales. En ocasiones, un día podemos tener cierta cantidad de pacientes y al otro día llegaron más de los que podemos recibir. La atención no se les niega, pero evidentemente la carga de trabajo que ustedes se llevan es demasiada. Otro punto muy importante es que la mayoría de ustedes no tienen un solo trabajo. Algunos estudian y están haciendo algún posgrado y están trabajando,
o algunos tienen 2 trabajos, y conozco algunos médicos que inclusive tienen 3 trabajos, ¿no? Entonces, el hecho de la necesidad, ¿no? De cubrir y tener tus 3 trabajos o tus 2 trabajos y estudiar lo que sea que desempeñes, es desgastante, ¿no? Me imagino, la simple movilización de un lugar a otro de trabajo, la tensión, ¿no? De tener que ver al paciente, luego salir o de alguna manera comunicar al familiar, ¿no? La situación de su paciente, y todavía recibir como que ese maltrato a veces, ¿no? Hay gente que es consciente de que pues ustedes tienen una carga enorme de trabajo y hacen lo mejor posible su trabajo, pero en ocasiones es lo que les menciono, ¿no? A veces el trabajo lo sobrepasa y las personas no entienden esta parte, ¿no? No entienden que ustedes llevan 12 horas adentro de un área con un paciente que tienes que estar al pendiente, que en cualquier momento su estado de salud podría variar y tienes que tomar medidas en ese momento, ¿no? Que estás en una jornada de 12 horas en la que desde que tú entras hasta que tú sales no puedes comer, no puedes ir al baño, no puedes estar texteando, no puedes estar perdiendo el tiempo porque tu trabajo te lo demanda. Entonces, a mí me agrada mucho que ustedes hayan aceptado esta invitación, que realmente se abran y que veamos, ¿no? Que realmente no son de hierro, son personas como todos nosotros somos, que tienen sentimientos, que tienen emociones, que tienen preocupaciones. Muchos en esta situación de la pandemia llegamos a perder amigos, conocidos, y la verdad son situaciones que sí te tumban, ¿no? Te hacen tomar más conciencia aún de que debes de cuidarte. Entonces es importante que todos nosotros y todos los que estén viendo este video sean conscientes de que si los médicos van camino a su trabajo, lo mínimo que podemos hacer por ellos es no molestarlos. No se trata de tirarles rosas, de hacerles caravanas, es simplemente el reconocimiento a su labor y el respeto hacia lo que ellos hacen. El no entorpecer esta situación, el informarnos para precisamente apoyar el trabajo de ellos, el cuidarnos, el tomar las medidas de seguridad, el no estar saliendo a reuniones que no sean necesarias, el no visitar a personas que sean vulnerables, porque de esta manera es un círculo vicioso, ¿no? Donde ustedes hacen su trabajo y nosotros hacemos la parte que nos corresponde para que esta situación se pueda mantener bajo control. A mí en verdad me agradó muchísimo tenerlos a ustedes. Te agradezco, Maribel, te agradezco, Raya, por haber aceptado mi invitación. Espero que en algún próximo video puedan estar conmigo en una entrevista distinta, sin estas mascarillas, ya que no pueden observar los hermosos rostros de estos doctores. Entonces, no todo es seriedad, obviamente tenemos momentos de diversión, momentos de seriedad, y yo les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Gracias a ti, Dani. Muchas gracias, Dani. Es un tema muy importante y yo creo que debes de hacer más videos, a lo mejor de otros temas, y que puedas incluir a más personas. Y cuentas con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, compartan este video, denle like, dejen su comentario en la cajita de los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Muy buena, muy buena. No, síguele, córtalo, repítelo, córtalo. repítelo. Nos vemos en el próximo video y ya. ¿Nos vemos? Sí. Me dio mucha risa tu cara.